Damos inicio a la tertulia. Señoras y señores, muy buenos Recording in días. progress. La Academia Nacional de Medicina les da su más cordial bienvenida al programa cultural Tertulias Académicas, parte del 136º año académico con la presidencia del académico de número doctor Gustavo González Rengifo. Con gran complacencia saludamos a nuestra invitada, la doctora Eugenia Fernández Segarra, quien nos presentará el tema Violencia de Género y Feminicidio. La importancia del tema. En el reporte sobre derechos humanos 2023, el secretario de Estado de los Estados Unidos expone que en el Perú ocurre violencia de género, entre otras omisiones a los derechos. Este es uno de los más graves problemas sociales del país. La doctora Fernán Segarra es abogada. Hizo sus estudios superiores en la Universidad Católica de Santa María Arequipa, estudios de posgrado en Administración Pública en la Universidad Continental, postítulo en Género y Derechos de la Mujer en la Universidad de Chile y en Derechos Humanos en la Universidad Alcalá de España, estudios de maestría en Derecho Civil en la Universidad Católica Santa María. La doctora Fernán Segarra ha trabajado en la Defensoría del Pueblo durante 27 años. Es miembro del Comité Consultivo Externo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradecemos su gentil presencia. La doctora, además, es hija del doctor Luis Fernández Segarra, muy querido académico de su institución. La exposición se extenderá por 50 minutos. Será seguida de un diálogo de 60 minutos. El moderador será el doctor Alberto Perales Cabrera, presidente del Comité Permanente de Ética y de Honor. Puede dar inicio, doctora. Muchas gracias, muy amables. Buenos días con todas las personas que están presentes. Antes de dar inicio a mi exposición, me gustaría expresar mi profundo agradecimiento por la gentil invitación que me han hecho a estas tertulias académicas, en la persona del presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Gustavo González, y también de los honorables miembros que nos acompañan el día de hoy, el doctor Raúl Morales Soto, coordinador y organizador de estas tertulias académicas, al doctor Alberto Perales, presidente del Comité de Ética de la Academia Nacional de Medicina, y en esta oportunidad como moderador del evento, así como, por supuesto, al doctor Patrick Wagner, a quien me une una amistad y la admiración que tengo por su trabajo. Muchísimas gracias nuevamente y vamos a pasar ahora sí a la exposición. En realidad se me ha invitado a hablar sobre violencia de género, feminicidio. Pasamos, por favor. El contenido de la presente exposición tiene 4 puntos que me parecían relevantes: igualdad y brechas de género, el enfoque de género, el marco normativo sobre igualdad de género y el feminicidio y su desarrollo en la jurisprudencia. Vamos a comenzar con el primer punto. Pasamos, por favor. Enfoque de género. Quería iniciar esto para poner en valor, digamos, lo que significa este concepto, que ha sido en muchos casos criticado injustificadamente, y quiero precisar por qué razón. Desde nuestro punto de vista y la experiencia de nuestro trabajo, este enfoque tiene suma importancia porque nos ayuda a tener una perspectiva de análisis que nos permite mirar la realidad identificando los roles que asumen tanto mujeres y varones en nuestra sociedad. Y así es como se entretejen relaciones de poder y desigualdad que se producen justamente entre ellos. Pasamos, por favor. Es indudable que cuando este enfoque de género nos permite señalar algunos problemas como los estereotipos que hoy vive nuestra sociedad y que comúnmente son aceptados, y que responden de alguna manera a la pregunta de cómo pensamos, ¿no? Y aquí les ponía yo cómo estos estereotipos podrían vincularnos a género, nacionalidad, apariencia, etcétera, ¿no? Me voy a quedar en el tema de género.
Es muy corriente escuchar decir la mujer debe dedicarse al cuidado de los hijos e hijas, o el que mantiene el hogar es el que manda, o la mujer debe obediencia al varón, o a las mujeres les gusta ser protegidas, o de pronto nos dan un consejo, ¿no? Contrata mujeres sin hijos si quieres lograr una buena empresa. Pasamos, por favor. Entonces, esto nos lleva a que con esta perspectiva, este enfoque de género, podamos también examinar esta estadística que les invito a repasar conmigo. Entre enero y abril 2024, o sea, este año, se han atendido 53.502 casos de violencia. Es evidente que quien lleva la peor parte en esta estadística es la mujer. De estos casos, 77 casos han sido ya declarados como tentativa de feminicidio y en 66 existe características de feminicidio, es decir, si hubiera producido el asesinato de las mujeres. Si comparamos esta cifra con el 2020, que era la época de la pandemia, allí teníamos 46 casos y en ese momento las estadísticas se habían incrementado exponencialmente. ¿Qué hemos podido observar en este reporte estadístico que lo ha elaborado el mismo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Que las víctimas suelen ser, como ya se ha dicho en muchos estudios, de 18 a 59 años y que existe en la mayoría de ellas un vínculo relacional de la pareja. Son cónyuges, convivientes, enamorados, etc. También pueden existir un vínculo familiar, que nos presentan 6 casos, o no necesariamente es alguien cercano a la mujer violentada. Muchas veces es un extraño y esta cifra es de 16 casos. Pasamos, por favor. Luego, este reporte también nos trae el lugar de la ocurrencia de los hechos. Fíjense que la casa de la víctima es el ámbito donde más se ha producido el feminicidio y luego sigue el tema de la calle o vía pública. Muchas veces en estas estadísticas que suelen ser presentadas se olvida que hay también víctimas de feminicidio de manera indirecta que son los hijos de las mujeres victimadas, ¿no? En este caso son 37 víctimas de las 66 que tienen hijos de 1 a 3 años de edad. Pasamos, por favor. Vamos a abordar ahora el marco normativo sobre igualdad de género. Bueno, como ustedes pueden apreciar, aquí les presento un cuadro que parte del marco normativo internacional y termina en lo que son las políticas nacionales como parte de las políticas públicas en nuestro país. Y lo que pretendo a partir de este diagrama es mostrarles cómo el marco normativo existe y se señala que tiene que ser transversalizado este enfoque de género en toda la gestión pública. Es decir, ninguna persona que trabaja en el Estado, sea en el sector de justicia o en el sector salud, puede dejar de tener esta necesidad de tener enfoque de género para encontrar en dónde se están presentando las mayores desigualdades y discriminaciones contra las mujeres. Entonces, en la parte superior ustedes encuentran los instrumentos internacionales, no los únicos, pero quizás los más importantes, como es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta se dio en 1979 y está vigente, como ustedes pueden observar, en 1982. Y luego tenemos una convención a nivel regional, que es la de Belén do Pará, y que entró en vigor en el Perú en 1996. Y debajo de ellas he colocado la Constitución Política en su artículo segundo, inciso 2, que señala claramente el derecho a la igualdad entre varones y mujeres. Se han dado, por supuesto, a partir de la línea morada hacia abajo, una serie de leyes y desarrollos normativos en gestión pública que tienen que ver con lograr la igualdad de varones y mujeres en nuestro país, teniendo en cuenta esta perspectiva de género que nos permite señalar, verificar dónde se podrían estar produciendo esta clase de trato desigual o, eh, y, por supuesto, discriminativo para las mujeres. Pasamos, por favor. Y ahí, antes de pasar a esto, quisiera comentarles un caso que yo tuve en Piura. Rápidamente, había allá una escuela para policías, estoy hablando hace más de 15 años,
y resulta que tenían un reglamento, y en el reglamento se señalaba que si es que algún estudiante de esa escuela tuviera algún tipo de filiación, es decir, tuviera algún tipo de paternidad o maternidad, tenían que ser expulsados. Entonces, lo que sucedía corrientemente es que eran las mujeres, las alumnas de esta escuela de la policía, quienes eran sacadas, se les daba de baja y se les excluía de la posibilidad de seguir formándose para policías, como policías, perdón. Y más bien los varones terminaban siendo protegidos y las mujeres tenían controles periódicos, se les revisaba ginecológicamente. A los varones, por supuesto, no había por qué hacerlo, debido a que era la mujer quien mostraba signos de embarazo. Entonces ahí, por ejemplo, tomando en cuenta esta convención de eliminación de la discriminación contra la mujer, vamos a darle lectura y podrán entender de mejor manera lo que acabo de referir. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de sus derechos. Voy a dejar ahí, de sus derechos. Muy bien, en el caso que yo les mencionaba, teníamos al frente el tema del director de la escuela. Obviamente era la mujer quien demostraba los signos de embarazo y rápidamente él optaba por darles de baja. Nosotros en ese momento trabajaba para la Defensoría del Pueblo, pudimos acudir a él y hacer la recomendación de que esto se trataba de una discriminación, basada en una discriminación de la mujer. Y cuando ustedes leían el reglamento no hacía distinción, pero cuando ustedes se ponían los lentes de perspectiva de género y veían que el reglamento en aplicación, o sea, es decir, por resultado de aplicación del reglamento, sí se producía esta diferencia de trato, allí era donde se notaba la discriminación. Finalmente, la Defensoría planteó varias acciones de amparo en varias regiones y logramos que en realidad el reglamento fuera totalmente cambiado. Hoy en día, la mujer que está estudiando en una escuela de la policía, si se embaraza, no es expulsada, no se le da de baja, al contrario, se le da facilidades para culminar sus estudios. Además, estaba demostrado que muchas de ellas tenían un desarrollo académico muy por encima de lo que sus compañeros varones lo venían realizando. Entonces, este es un tema bien interesante porque esa perspectiva de género es la que nos permite, al analizar una norma, en su aplicación, si la implementación de la misma tendría los mismos resultados tanto para varones o para mujeres. Cuando uno da cuenta de que en realidad contravienen los derechos de la mujer en contraposición a los de los varones, allí esa norma tiene un sentido discriminatorio. Entonces, esa es la razón por la cual es tan importante emplear desde cualquier ámbito el tema de la perspectiva de género. Cuando uno quiere hacer una prueba o un test muy rápido, dice, esta misma situación, si la realizara un varón, cambiaría, si la realizara una mujer, cambiaría, ¿ya? Porque también hay, por supuesto, normas que discriminan derechos en los varones, o sea, tampoco debo dejar de mencionar eso, pero en el caso de la violencia, en el caso de la discriminación de la mujer por ser mujer, en realidad esto me sirve como un ejemplo del que les acabo de plantear. Pasamos, por favor, a la siguiente. Entonces, retomando el cuadro anterior, podríamos señalar que existe una política nacional de igualdad de género desde 2019, que estamos obligados a cumplir, que existe un marco normativo institucional y una política pública que nos debe llevar a que hombres y mujeres ejerzan el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, propendiendo, por supuesto, a la igualdad. Y la igualdad no significa que tanto hombre y mujer sean idénticos. Cada uno tiene sus propias valoraciones como individuos, pero sí tienen que tener las mismas oportunidades que les permita desarrollar. Y por eso es que nosotros aplaudimos la Ley de Igualdad de Oportunidades dada en el 2017 y que por supuesto ha avanzado en algo para disminuir estas brechas de género que hacen que las mujeres tengan menos oportunidades en nuestra sociedad. Pasamos, por favor.
¿Qué retos tenemos al frente? Adelante. La discriminación contra las mujeres es obvio, impacta en su autonomía física, económica y en la toma de decisiones. Y aquí voy a entrar a poner el ejemplo de por qué nos interesa verificar o evidenciar, mejor aún, que la violencia contra la mujer es la mayor discriminación contra ellas, porque en realidad se basa en la idea de que la mujer somos un sujeto de menor jerarquía, de menor interés en nuestra sociedad que la que tiene el varón. Entonces, allí es donde se produce esta perspectiva de mirar, y tiene que ver con el estereotipo que había mencionado antes, de mirar siempre a la mujer desde una perspectiva de menor alcance, de alguna manera limitarla en sus derechos y más bien agrandar la idea de que el varón es el que tiene primacía en nuestra sociedad. Pasamos, por favor. Entonces, aquí vamos a hablar de la autonomía física y aquí yo he dejado una diapositiva que a mí particularmente me llama la atención, es un hito en nuestra historia. El año 2020, ustedes acuérdense, estábamos todos en confinamiento, sin embargo fue el año donde más agresión se dio a mujeres, tanto niñas, adolescentes como mujeres mayores. Ahí tienen las cifras, 5.521 durante ese año, y ocurrieron la mayor cantidad de feminicidios, que fue 138. Y luego, en el mes de abril, se identificaron 472 niñas, adolescentes y mujeres adultas reportadas como desaparecidas y 4 de ellas se constató que fueron víctimas de feminicidio. Luego, las diferentes formas de violencia no se detuvieron en un contexto de pandemia, en una crisis como la que vivimos. Al contrario, se exacerbó logrando este número que realmente asombra, que es el 86% de las víctimas que fueron atendidas a través de los centros de emergencia mujer que corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero que en realidad podría tratarse de un subregistro, porque estamos hablando de las personas que fueron atendidas o mujeres que fueron atendidas o familiares que finalmente lograron hacer la denuncia. Pero no tenemos en realidad a ciencia cierta una cifra que demuestre que hubieron otros casos que nunca fueron denunciados. Pasados los 105 días del estado de emergencia, se conoció que 400 niñas fueron violadas y que la mayoría de sus agresores eran de la familia. Pasamos, por favor. ¿Pasamos? Okay. Aquí quiero detenerme también en cuáles son esas brechas en el tema relacionado, por ejemplo, a labores de cuidado. Existe en este momento una tasa de empleo informal. En realidad voy a referirme a labores de cuidado y el tema de empleo. La tasa de empleo informal está básicamente copada por mujeres en un 76%. La afiliación a un sistema de pensiones, por supuesto, la tienen mayoritariamente los varones en comparación de las mujeres. ¿Qué significa eso? Que estando en un sistema informal es obvio que las mujeres no van a poder ser pensionistas o no pueden estar en una AFP o en el sistema nacional que es la ONP. Subempleo. Las mujeres alcanzan un 57.4% en comparación de los varones. Desempleo, hay también una cifra, una brecha que se muestra ahí de 7.1 en comparación de 4.8. El trabajo precario. Aquí hay una cifra que me permitió extrapolar del 2018. Estamos hablando de personas que realizan labores como ambulantes o como independientes, pero que también se dedican a trabajadoras familiares no remuneradas, es decir, las personas que cuidan a otras personas y que alcanza un notable número ya en el 2018 de 57.4%, porque en nuestro país se carece de un sistema de cuidados, es decir, no hay un reconocimiento a las labores de cuidado que la realizan la mayor parte de mujeres, y es por eso que vemos las cifras arriba de por qué no hay mayor afiliación a un sistema de pensiones o por qué están
subempleadas o no alcanzan un empleo formal. Hubo un estudio del año 2010 que no se ha vuelto a repetir, lo dirigió el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que me permitió también precisar aquí, donde se demostraba que el trabajo semanal de las mujeres es de 23 horas con 35 minutos más que los hombres. Estoy hablando de trabajo doméstico no remunerado y el cual no entra dentro de la contabilidad económica en nuestro país. Pasamos, por favor. La Defensoría del Pueblo hizo un estudio y recogió la opinión de 106 mujeres que en ese momento se encontraban en confinamiento y tenían a cargo a sus hijos. Todas las mujeres encuestadas señalaron que estos necesitaban acompañamiento en sus clases virtuales y que por lo tanto ellas tenían que dejar de hacer lo que realmente tenía, las tareas que le encomendaba o que tenían pendientes en su profesión o oficio. El 72% también advirtió que su tiempo lo empleaba en realizar trabajo remoto. El 63% no podía realizar este trabajo remoto porque a la vez sus hijos estaban en clases virtuales. El 87% sentía que tenía mucha más carga de trabajo con el tema de la pandemia y la idea, la decisión que tomó el Ministerio de Educación para llevar a cabo clases virtuales para que los niños no se atrasaran. Entonces, aquí, por ejemplo, se vio claramente la situación de la mujer con mayor vulnerabilidad en lo que significa su autonomía e independencia económica, pero muchas de ellas tuvieron que renunciar para dedicarse a acompañar a sus hijos e hijas. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas decisiones públicas, muchas decisiones que se toman a la luz de una política pública o decisiones que están a nivel de gestión pública, no puede dejarse de utilizar la perspectiva de género para visibilizar, evidenciar si esta decisión va a afectar más a varones o a mujeres, va a afectar a los dos o qué medidas se puede tomar para que finalmente no afecten a ninguno en base al ejercicio de sus derechos. Pasamos, por favor. Pasamos. La feminización de las labores de cuidado es otra de los temas que quería precisar. Labores de cuidado que son remuneradas efectivamente, pero que las realizan principalmente mujeres. Y aquí hay algunas cifras. El 65% del personal contratado por el Ministerio de Salud son enfermeras o asistentes sociales, pero no reciben una remuneración adecuada muchas veces a su formación. En el caso de las trabajadoras del hogar, el 95% de estas son mujeres y la mayoría no tiene contrato laboral y gana menos que una remuneración mínima vital. Y finalmente el 58% de docentes en el Perú son mujeres. Pero llama mucho la atención que si bien hay la tendencia a feminizar estas labores de cuidado en estos ámbitos, dicen que estas mujeres no se queden atrás, puedan ejercer plenamente también sus derechos y que son variados además a la educación, a recibir mejores remuneraciones y por supuesto a tener salud y en general el cuidado correspondiente por parte del Estado. Pasamos, por favor. Bueno, la feminización de las labores de cuidado, esto lo voy a hacer muy rápido, tiene que ver con las desigualdades económicas entre hombres y varones, la división sexual del trabajo y los roles de género que estamos acostumbrados a evidenciar en todo caso, a confirmar y aceptar. Y también es necesario cuestionar que el valor social de esas actividades no se condice con su valor económico. Es decir, la importancia que le damos al impacto que tiene esta labor de cuidado en nuestro hogar, en nuestra comunidad, hasta en el presupuesto nacional, no se le da la importancia que tiene para crear políticas públicas que generen mayor bienestar social y que de alguna manera acompañan o acompasen el esfuerzo que hacen las mujeres para salir adelante. Adelante. Pasamos, por favor.
En el tema de la Política Nacional de Cuidados, cuando hemos estado en la Defensoría del Pueblo, se ha recomendado que en el corto plazo todas las familias tengan que adoptar relaciones igualitarias y que se asienten en la educación que reciban los niños y niñas en escuela y por supuesto también los adolescentes, ¿no? Luego, es importante que se adopte, que se enseñe, que se difunda las nuevas formas de distribución de las tareas del hogar, tanto para padres y madres, en las personas de las asociaciones de padres y madres de familia, como también en los estudiantes. Impulsar la corresponsabilidad familiar y también flexibilizar el desarrollo de sus actividades, especialmente cuando las mujeres llevan a cabo un embarazo y parto. Pasamos, por favor. Pasamos, sí. Ahora vamos a entrar a otro de los temas, feminicidio, normativa y su desarrollo. Tenemos que precisar que la violencia contra la mujer, primero, es un tema de salud pública, y esto fue precisado por la Organización Mundial de la Salud. Es un problema de seguridad ciudadana y es un problema de alto costo social y económico. Una mujer violentada es una mujer que tiene que dejar de hacer muchas veces para lo cual se ha formado. En muchos casos le afecta, diré yo, en la mayoría de casos, afecta su salud mental y su salud física y por supuesto su proyección en la sociedad. Pasamos, por favor. Para entender un poco más, vuelvo a retomar el marco jurídico internacional, la Convención Interamericana, que les mencioné anteriormente, Belén do Pará, y ahí señala claramente que la violencia física, sexual y psicológica puede tener lugar en los siguientes espacios: ámbito público, como lo señalé, y el ámbito privado. Esto es importante precisarlo porque muchas personas piensan que la violencia solo se debe que la familia debe abordar los problemas de violencia en tanto se producen en la intimidad, pero esto no es así. Ha cambiado, por supuesto, toda esta perspectiva a partir de esta convención y la adecuación de nuestras normas a nivel Perú. Pasamos, por favor. Pasamos. La Convención Interamericana Belén do Pará también ha señalado en su artículo 3 que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Esto es un derecho, vida libre de violencia. Y en su artículo 7b señala que el Estado, el Perú, tiene el deber de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Pasamos. Pasamos. Obligación de debida diligencia. ¿Cómo debemos entender este mandato? En principio, toda autoridad, sea judicial o sea en cualquier ámbito de atención, debe garantizar el acceso efectivo a justicia. Estoy hablando también, por ejemplo, de los médicos legistas, de aquellos médicos que atienden inclusive a mujeres que están violentadas. También se deben modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias de costumbre que respalden la persistencia o toleren la violencia. Asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a la reparación del daño, y esto va a depender de los múltiples ámbitos donde esta mujer recurre y se le llama atención crítica a la víctima de violencia a ser atendida. Y además fomentar la educación, capacitación del personal del ámbito de justicia, así como el policial, y a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley, entre ellos el personal de salud. Pasamos, por favor. Bueno, entramos ahora al tema de fondo: feminicidio, clases y tipos penales. Adelante. Tipos de feminicidio se han considerado a raíz de todo este marco normativo internacional y las modificaciones que ya operan en nuestro país, que existen, diría yo, 5 tipos de feminicidio con varias variantes. El íntimo, el que se produce entre personas que se conocen, que han tenido alguna relación. El no íntimo, se produce de un extraño totalmente a la víctima.
El infantil, que por su nombre lo indica, está dirigido a los niños y niñas, en este caso niñas concretamente, familiar, y el feminicidio por conexión. Este por conexión vale la pena precisar que es cuando una mujer se pone en la línea de fuego. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el homicida está intentando acabar con la vida de una mujer y otra mujer se interpone en el camino y puede ser más bien eh, eh, muerta por el homicida. A eso se le llama por conexión. Ahora, de allí en adelante hay una serie de variantes en el feminicidio. Puede ser sexual sistemático, o sea, cuando se producen agresiones sexuales de manera periódica, permanente, por prostitución, por trata, por tráfico de personas, el transfóbico, el esfóbico, cuando es racista o cuando se produce por mutilación genital femenina. Pasamos, por favor. Me voy a detener rápidamente en estos dos que engloban parte de lo mencionado. El íntimo, muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía al momento de la muerte o con anterioridad una relación de pareja, es decir, marido, exmarido, compañero, enamorado, novio, exnovio o amante, persona inclusive con quien pudo procrear un niño o una niña. En este caso, en el íntimo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Recuerdan el caso de una persona que logró ser congresista, Arlet Contreras, y que fue arrastrada por sus cabellos por una persona que la violó y luego la maltrató? Eh, Esto ocurrió en Ayacucho, el año 2015. Esta persona tenía en ese momento 25 años. Ese, digamos, sería el arquetipo de lo que llamaríamos feminicidio íntimo. Y el no íntimo es más bien la muerte de una mujer cometida por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. Un ejemplo es una agresión sexual que culmina en el asesinato de una mujer a manos de un extraño. Y ahí me voy a permitir señalar, citar un caso que fue muy penoso de Avi Ágreda. ¿Se acuerdan? La joven de 22 años que en el 2018 fue, se le prendió fuego por una persona a quien ella no tomaba en cuenta, no conocía, nunca había sido su enamorado, pero sí la hostigaba, la acosaba sexualmente. Entonces, ahí tienen las dos clases de feminicidio normados con algunos ejemplos para que podamos fijarnos claramente de qué se trata. Pasamos, por favor. Bien, entramos a la recomendación general de la CEDAW, que en base a un comité de seguimiento de esta convención nos señala que todos los estados pueden ser responsables de actos privados si no actúan con diligencia para prevenir violaciones de los derechos humanos o para investigar y sancionar actos de violencia y para garantizar su reparación. Luego, hay un informe de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señala claramente un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe solo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que estos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. Es decir, no basta que el Ministerio Público, en la persona de un fiscal, pueda cumplir con los plazos, términos, modos, digamos, que manda un procedimiento, si no asegura que cada uno de estos pasos, de estos procedimientos, de estas decisiones, estén dirigidas a esclarecer a través de las investigaciones la identidad de la persona que ha cometido el feminicidio, sancionarlo con la premura y rapidez, porque claro, cualquier persona que lo hace con una mujer lo puede hacer con otras, y por supuesto, la finalidad de estas investigaciones, reparar las violaciones denunciadas. En el caso de una mujer que ha muerto en manos de un feminicida, es obvio que quien van a recibir estas reparaciones van a ser sus herederos, ¿no? Pasamos, por favor. Tipificación del delito de feminicidio en el Perú. Adelante. ¿Cómo se considera en el Perú el delito de feminicidio? Han habido dos modificaciones a nuestro Código Penal, una en el 2013 y otra en el 2018,
Y lo que se señala hoy y que está vigente es que la pena privativa de la libertad no será no menor de 20 años para el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de estos contextos. Cuando se produce violencia familiar, cuando hay coacción, o sea, intimidación, hostigamiento o acoso sexual, cuando hay abuso de poder entre la víctima y el victimario, confianza o de cualquier otro tipo, una relación donde en realidad uno de ellos, el feminicida, tenga autoridad sobre la persona, y cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con la gente. En este cuarto punto reafirmamos lo que señalamos anteriormente con el feminicidio no íntimo. Pasamos, por favor. Y acá existen circunstancias agravantes. La pena de libertad se agravará más, o sea, va a ser no menor de 30 años, cuando concurra estas circunstancias que se consideran agravantes. Cuando la víctima era menor de edad o adulta mayor, cuando estaba en estado de gestación o bajo cuidado del agente que le produce la muerte, cuando se ha producido por un tema previamente violación sexual o actos de mutilación, o cuando la víctima ha tenido algún tipo de discapacidad, aunque sea momentánea, o cuando las personas que en este caso son víctimas, las mujeres que han muerto en manos del feminicida, hayan sido captadas a través de trata, que es otro delito, o mediante la explotación humana. El otro tema es que también es un agravante cuando se realiza el delito, es decir, se realiza el asesinato delante de un niño, niña o adolescente. Y fíjense en el punto 9, que si el agente actúa en estado de ebriedad o bajo algún tipo de droga o estupefaciente, también será un agravante. Esto es sumamente importante porque antes esto más bien rebajaba la condena en muchos casos. No en el caso de feminicidio, pero en otros casos, ¿no? Bueno, y al lado derecho de su pantalla pueden encontrar que será cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes. Es decir, cuando, por ejemplo, la víctima sea menor de edad y además haya sido captada para ser conducida como trata de personas, o cuando se le esté prostituyendo. Por ejemplo, esas dos circunstancias harían que el victimario tenga que cumplir su cadena perpetua. Y aquí hacemos Ah, ah, una salvedad. Cuando se trate de casos de niños y niñas, necesariamente se tiene que aplicar, además del Código Penal, el Código de los Niños y Adolescentes para velar por el interés superior del niño y, por supuesto, de su familia. Adelante, por favor. Desapariciones, bueno, este es el elemento penal, lo podemos pasar rápidamente, pasamos mejor al siguiente, porque estamos con el tiempo justo. Desapariciones y su relación con los feminicidios. Ustedes seguramente no son ajenos a la cantidad de desapariciones que hay diariamente en nuestro país y cómo esto pudieran estar relacionados o no con feminicidios. Entonces aquí presento un cuadro que ha sido utilizado durante muchos años, 2019 al 2023. Ustedes mirarán la cantidad de feminicidios que se han producido, que en la mayoría de los casos, salvo entre el 2019 y 2020, que justo el 20 sobre todo comienza con la pandemia, ustedes verán también cómo se elevan las cifras de personas, de mujeres desaparecidas. Pasamos, por favor. No se necesita esperar, por supuesto, la cantidad, como antes lo señalaba la policía, y es totalmente inadecuado que pasen más de 72 horas para la búsqueda de la posible persona desaparecida. Al contrario, ahora dan un plazo dicen dentro de las 72 horas hoy en día, ese plazo estaría vigente, ¿no? No alargar más esto. Y ahora vamos a ver por qué. Jurisprudencia internacional. Ustedes saben que mucho la jurisprudencia internacional hace impacto en no solamente en nuestra jurisprudencia, en nuestras normas y por supuesto la aplicación por parte de los jueces de las mismas, y que toman además estos casos
de jurisprudencia internacional porque son casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Campo Algodonero versus México. Esto ocurre en la ciudad de Juárez, donde existen 3 jóvenes adolescentes que desaparecen. Por supuesto, las madres de estas jóvenes salen a buscarlas y piden a la policía, a las autoridades que hagan lo propio. Pasamos, por favor. Sin embargo, pasan los días y lo que ha sucedido es que no se realiza de ninguna manera la búsqueda en las primeras horas como hoy estamos obligados y es parte de la debida diligencia. Si no pasan los días y simplemente no hacen ninguna acción, ni la policía ni las autoridades correspondientes, para realizar esta búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. ¿Y qué sucede luego? Encuentran a los pocos días muertas a las 3 personas, o más de 3 personas, meses, no días, meses muertas y enterradas en un campo continuo a este sitio, y por eso se le llama campo algodonero. Pasamos, por favor. El caso Barbosa de Souza y otros versus Brasil. Es una joven de 20 años que tiene un contacto con un diputado estatal de Paraíba en Brasil y es citada a un hotel, ¿no es cierto? Ella viaja, está con él durante muchos días, pero luego se desaparece y la familia pierde contacto. Finalmente, un transeúnte observa que alguien carga el cuerpo y lo tira en un descampado, y al momento de identificar dan cuenta que se trata de la señorita Barbosa de Souza. Y se determina que la muerte fue por asfixia por sofocación resultante de una acción mecánica. En este caso pasamos, pasamos. La Corte Interamericana, en el caso Barbosa, lo que señala es que la inmunidad parlamentaria de este asambleísta, de este diputado, como no se le levantó esta inmunidad parlamentaria, propició que tenga la impunidad y no se pudiera juzgar adecuadamente. Entonces, no hubo un acceso efectivo a la justicia por parte de los familiares en este caso, ¿no? Pasamos, por favor. El caso Belis Franco y otros en Guatemala, también se denuncia la desaparición de la hija de esta señora, que ustedes la ven en foto, y pasan las horas y en realidad la madre solo recibe la noticia, le dan cuenta referida por algún vecino de que habían visto a su hija que había salido con otro joven, y la madre presume que podría ser el novio de su hija o un hombre que ella sabía que le estaba acosando en el último año de su existencia. Entonces, lo que sucede es que finalmente las autoridades no prestan atención a esta declaración de la madre, que ya señalaba la posibilidad de un joven que acosaba a su hija y que ella lo tenía plenamente identificado, sino que a través de una llamada anónima se dan cuenta de que se encuentra un cadáver y la identifican. Y por eso es que al final se sabe que esta joven murió por un trauma de cráneo producido por un arma blanca. Pero aquí, ¿qué sucedió? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La Corte Interamericana lo que señala es que en todos estos casos, la investigación que se realice, especialmente en el último que había mencionado, tiene que tomar en cuenta los móviles que pueden generar casos de violencia de género, no solamente circunscribirse a que la joven o las jóvenes han desaparecido en determinado ámbito, sino también explorar, investigar si ha habido o no alguna causa de violencia que pudiera haber dado lugar a un feminicidio. Y entonces, por eso es que la Corte misma señala que la obligación es de investigar inclusive ex oficio, o sea, más allá de lo que puedan señalar los familiares o parientes, siempre pensando en que pudieran haber connotaciones discriminatorias en razón de género y que más bien sea una víctima de violencia. Entonces, la obligación estatal, de acuerdo a la jurisprudencia mostrada, es de investigar con la debida diligencia, que incluye el deber de ordenar de oficio todos los exámenes y pericias correspondientes tendientes a verificar si el homicidio tuvo o no un móvil
sexual. Cuando nosotros señalamos ordenar de oficio, significa hacerlo prácticamente por decisión propia, tanto del juzgador como, por supuesto, por sugerencia del Ministerio Público y la Policía Nacional, que no debe dejar de reunir todas las pruebas e indicios necesarios para mejorar, enervar la investigación que lleva a cabo el juez con concurso del fiscal. Pasamos, por favor, a la siguiente. Pasamos. Adelante. Bien, y para terminar ya la exposición, el Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional, el expediente 03378-2019, ya señaló claramente que feminicidio es la acción de matar a una mujer por desarrollar un comportamiento que incumple con el estereotipo de género que se esperaba de ella. Y esto nos lleva a la relación que yo hacía en las primeras diapositivas de qué significa que estos estereotipos que hacen que las personas en sociedad podamos tolerar temas de violencia contra la mujer, hace finalmente que no se pueda desarrollar investigaciones y se determine en verdad a las personas que pudieran haber sido homicidas o feminicidas y que cumplan realmente la condena que les corresponde. Y finalmente, este último acápite, que es el feminicidio como hecho último, es el mensaje de poder, dominio y posesión que emplean los hombres para dejarle en claro a las mujeres cuáles son los límites que no pueden sobrepasar, porque de hacerlo se convierten en potenciales víctimas de violencia. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente a la Academia Nacional de Medicina y a ustedes por su atenta escucha. Quedamos ahora a las órdenes del doctor Perales para llevar a cabo una conversación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Eugenia Fernández Segarra, por esta ilustrada conferencia sobre un tema que realmente es crítico en el país y en el mundo entero. Vamos ahora a proceder a dar la oportunidad a la audiencia a plantear las preguntas y comentarios que crean ustedes pertinentes. Vamos a hacer una primera lista de 3 participantes, a lo cual la doctora Eugenia podrá dar respuesta y así seguiremos hasta que acabemos con el tiempo de límite. Muy bien. ¿Quiénes quisieran? La doctora Lucy López, en primer lugar. ¿Me podría ayudar, doctor Morales? Con gusto, doctor. Patrick Wagner. Patrick Wagner. Un tercero para completar esta primera ronda. Bien, si por el momento no hay un tercero, irán pensando, damos la palabra a la doctora Lucy López. Muchas gracias, doctor Perales. Muchas gracias, doctor Morales, por organizar estas tertulias en la Academia Nacional de Medicina y un especial agradecimiento a la doctora Eugenia Fernández. Como defensora de la nación en este tema tan sensible, sabemos el trabajo que ha venido haciendo, el trabajo que ha presentado tan detallado, grafica muy bien el problema. Mi pregunta va por el lado de justamente la experiencia que usted ha tenido en el manejo y en las dificultades para implementar las políticas. Estoy segura que usted tiene ya, ¿no? En mente qué tipo de medidas en el contexto en que vivimos, especialmente ahora, ¿no? Que ha incrementado la pobreza y obviamente afecta mucho más estos temas de los que estamos hablando, si bien es cierto en todos los estratos, como usted ha manifestado, pero con más profundidad, de acuerdo a los resultados de la ENDES última, en las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de políticas podrían caber en el contexto que estamos viviendo?
porque obviamente hay que concluir no solamente en sugerir lo que hay que hacer, sino cuáles son, ¿no? Y la otra, esta situación que usted ha señalado de familias igualitarias, en donde hay que fomentar el respeto a cada uno de los miembros desde el inicio de la formación de la familia, ¿no? ¿Quién la promueve? ¿Quién la puede promover y cómo? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora López. Pasamos al doctor Patrick Wagner. Muchas gracias, doctor Perales. Felicitaciones a la doctora Eugenia por su brillante exposición. Y yo quería hacer algunos comentarios muy breves, después de escuchar la muy excelente y profunda exposición de la doctora. En primer lugar, una cosa, un problema de tipo nominal. ¿Por qué hablamos de género y no de sexo? Género tiene que ver justamente, el género es algo que tiene que ver con los objetos, es objetual, por así decirlo. En cambio, el sexo es humano. ¿Por qué hemos cambiado el término de sexo por género? ¿Por qué hemos, digamos, de alguna manera objetivado, entre comillas, digamos, la relación entre el varón y la mujer, en primer lugar? En segundo lugar, un comentario que me quisiera, que realmente de alguna manera me preocupa. La mujer es la que puede ser madre, por la cual la sociedad tiene un máximo respeto. Si no, veamos cómo se celebra el Día de la Madre, por ejemplo, y cómo la madre realmente es fundamentalmente lo mejor, digamos, un ejemplo de todo lo que debe ser un ser humano. Entonces, aquí hay una contradicción, porque la mayor parte de los feminicidios o de intentos de los mismos es contra mujeres con hijos, o sea, mujeres que son madres. Mujeres que son madres, esa madre entonces está totalmente pisoteada o desvirtuada, justamente. Y evidentemente es la que realmente en este momento está sufriendo, digamos, los embates y las terribles injusticias de un feminicidio o de un intento de feminicidio. Y esta violencia contra una familia constituida, entre comillas, aunque sea una familia, digamos, disfuncional, pero más o menos constituida, incluyendo a los hijos, no sería en ciertos casos, por lo menos en algunos casos, considerados como una especie de atentado contra la liberación del hombre, contra la liberación del hombre o de la persona o de digamos, de la pareja que quisiera liberarse, entre comillas, psicológicamente hablando, liberarse de las obligaciones que tiene con mantener al hijo, mantener a la madre, etcétera, etcétera. Y por lo tanto acude o llega a una cosa tan espantosa como es el feminicidio. Llama la atención justamente que la mayor parte de los feminicidios son contra mujeres casadas o mujeres que son parejas y madres, sobre todo que son madres, ¿no? Y efectivamente eso es un contrasentido severo, grave. Eso es una patología de nuestra sociedad, una patología social muy seria, severa, muy seria. Yo quisiera un comentario de la doctora en ese sentido. Muchas gracias, doctor Wagner. Vamos a agregar al doctor Mendoza, que también ha solicitado la palabra. Doctor Mendoza. Buenos días con todos. Eugenia, un placer haberte escuchado. Gracias, Gonzalo. Muy feliz de haberte visto y escuchado. Yo lo que quería simplemente preguntar si estos problemas son mayores en las áreas rurales de nuestro país que en las áreas urbanas, porque a veces llevar las estadísticas de las áreas rurales es más complicado, ¿no? Lo sabemos cuando ocurre en la ciudad, pero en las áreas rurales, ¿cómo llegar a esa gente? ¿Cómo tratar de cambiar la situación en las áreas rurales, que debe ser muy alto este problema? Sí. Gracias. Gracias, doctor Mendoza. Adelante, doctora Eugenia. Muy bien, muchas gracias por sus preguntas y sus comentarios han sido muy, muy importantes. A ver, a la doctora Lucy López, efectivamente, mire, yo les puedo dar a conocer mi perspectiva y algún análisis muy personal sobre este tema. Uno de los temas, y creo que por ahí puedo abordar también lo que Gonzalo Mendoza del Solar le preocupaba, el área rural, ¿no? Creo que una medida importante es la protección inmediata y oportuna de la víctima de violencia, ¿ya?
uno no debe esperar que haya sucesivos actos de violencia contra la mujer, sean estos de connotación física o psicológica, ¿ya? A pesar, como el doctor Alberto Perales me corregirá, si hay violencia física, es casi seguro que se afecta a la esfera psicológica de la mujer y, por supuesto, la esfera moral. Entonces, yo había siempre pensado que si esa medida podría evitar llegar al feminicidio, lo que deberíamos empeñarnos es tomar como base, como ejemplo, lo que sucedió hace muchos años atrás, seguramente ustedes lo recuerdan, del programa Guaguaguasi. ¿Ustedes se acuerdan? Ese programa que surgió a partir de la iniciativa de muchas madres que tenían a cargo niños, pero necesitaban trabajar. Entonces, una madre se hacía del cuidado del resto de los niños para liberar a las otras para que consiguieran recursos económicos, porque muchas de ellas eran madres solteras, y luego se turnaban. Esa iniciativa privada después fue tomada por el Estado y la llamaron Programa Guaguaguasi, hoy día se llama Cunamás. Particularmente esas iniciativas que surgen de la necesidad de la comunidad, de las personas por sentirse protegidas, y estoy hablando de mujeres violentadas, podría dar lugar a que hubiera casas comunales, casas de la comunidad o casas de familia que por turno pudieran albergar a la mujer violentada y a sus hijos menores, en muchos casos, porque en realidad no estoy de acuerdo y lo justifico, pero muchas mujeres aguantan la violencia en razón de su familia, en razón inclusive de la necesidad de contar con ciertos medios económicos. Y por eso es que yo les he presentado los cuadros del tema laboral, porque soy una convencida de que si la mujer se educa y logra desarrollar capacidades que la lleven a tener un mejor estatus socioeconómico, créanme que va a haber cada vez menos dependencia con hombres machistas que maltratan a la mujer o la creen parte de su patrimonio o la ven, como muy bien lo decía el doctor Wagner, como un objeto sexual en muchos casos, ¿no? Objetiva, entonces una de las respuestas es esa: atención oportuna, atención inmediata, protección a la víctima. Como no tenemos autoridades en todo lugar, no hay policías en todo lugar, no hay ministerio público, no hay juzgado de paz, entonces, ¿quién debe asumir eso? La comunidad, ¿ya? Y para eso hay que educar, por supuesto, a las diferentes personas y dar cuenta que efectivamente hay la posibilidad de hacer un primer nivel de atención en esta materia. El otro tema es, ¿a quién compete, preguntaba ella, generar estas relaciones igualitarias? Miren, desde el aula de colegio, desde los niños de nivel inicial, desde allí tenemos que entrar a tallar con la educación. Se tiene que dar las mismas condiciones para educarse, las mismas oportunidades a varones y a mujeres desde que ingresan al colegio, y si se puede mucho antes, por supuesto. Pero como sabemos que muchas familias no tienen muy claro ello, tenemos que educar a los padres de familia a través de las asociaciones de padres de familia que, desde mi punto de vista, han dejado de lado la escuela de padres y madres que hoy día se requiere para entrar a tallar sobre este trato necesario, el buen trato necesario a los niños y niñas y el buen trato interpersonal en la familia, ¿ya? Otro tema importante a desarrollar es cómo resolvemos conflictos sin violencia, cómo en la misma familia podemos, analizando un problema familiar, cómo podemos resolverlo sin entrar a la violencia. Y eso también es parte de una educación en una cultura de paz, para que nos demos cuenta que costo-beneficio es mejor conversar que conversar y llegar a un acuerdo satisfactorio para todos que entrar a sancionar o aplicar violencia a los niños, inclusive
ante un mal comportamiento que ellos pudieran tener. Todo eso estaría a cargo del Ministerio de Educación, pero sin dejar de lado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el ente rector. Muy bien, ahora entramos a conversar con el doctor Patrick Wagner. Efectivamente, género y sexo. Efectivamente, yo no diría que uno le resta al otro, son dos conceptos diferentes. Cuando uno habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que se ha denominado de esa manera, pero que sí se distingue totalmente de lo que es el sexo de las personas, ¿ya? Porque yo les decía, la perspectiva de género no es solo para las mujeres, ¿ah? Podría ser también para el varón, o sea, en determinadas situaciones podrían darse de que el varón, perdón, está en una situación desigual a la mujer o se le trata de manera diferente sin estar debidamente justificado. Miren, cuando una persona tiene algún problema de discapacidad, yo la voy a tratar de manera diferente, pero la voy a tratar en razón de que se justifica mi trato, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, que tener rampas, que tener la posibilidad de que acceda sin caerse, sin lastimarse. Si es sorda, si tiene problemas, tendremos que usar otro tipo de mecanismos para que esta persona se conecte. En el caso de las personas adultas mayores, idem, ¿no? De acuerdo a cada persona o grupo poblacional, pero en este caso personas, individuos, yo podría crear ciertas condiciones que lo favorezcan. Entonces, cuando uno habla de perspectiva de género, es solamente tratar de indagar en la realidad circundante si tenemos o no algún trato desigual o discriminatorio por ser mujer, en razón de ser mujer, ¿ya? O en razón de ser mujer adulta mayor, por ejemplo. Ahora que estoy en un ambiente donde hay muchos médicos y médicas, ¿no es cierto? Allí, por ejemplo, podríamos decir qué política de salud está dirigida exclusivamente para las mujeres adultas mayores. ¿Qué cosas se está pensando para las mujeres adultas mayores, o sea, mayores de 60 años, que hoy sabemos que muchas de ellas no van a tener pensiones porque nunca han tenido trabajo formal, que tienen una serie de enfermedades propias de la mujer, ¿ya? Podría decir lo mismo del varón, políticas públicas de salud para el adulto mayor varón, con sus propios problemas de acuerdo a su sexo y edad, ¿de acuerdo? Entonces, allí entra a tallar la perspectiva de género, que es un instrumento nada más, es una forma de conceptualizar cómo yo puedo leer la realidad para hallar un trato desigual que no se justifica de ninguna manera. Miren, inclusive en algunos países, solo como ejemplo, por cierto, han dejado de solicitar la edad de las personas para postular a un cargo o a un puesto de trabajo, porque se han dado cuenta que la edad, cuando piden la edad, una, eh, es un dato que puede servir para discriminar a las personas. Ah, mayor de 60, no, ya no. A menor, sí, ¿no? Cuando en realidad, cuando uno postula a un puesto de trabajo, deberían evaluarnos, ¿no es cierto?, nuestras capacidades, habilidades y destrezas para desarrollar de manera idónea ese puesto de trabajo. Inclusive, en el último debate nacional sobre la doctora Tello y la Junta Nacional de Justicia, mi posición personal es que ha habido un tema de edadismo. ¿Qué significa eso? Una discriminación por razón de la edad. Nadie ha señalado que la doctora Tello haya perdido facultades para seguir en el cargo. Solo se han limitado a señalar si cumplió los 70 años, cuando estaba ejerciendo el cargo. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, no se ha discutido eso porque es uno de los temas que todavía falta desarrollar y difundir muchísimo, pero que se produce, sí se está produciendo. Ahorita hay una selección inadecuada en razón de la edad. Entonces,
salvo que la edad justifique un trato diferente, ahí sí podría, salvo que la discapacidad justifique un trato diferente, también. Hoy sabemos que las personas con discapacidad pueden o no acceder inclusive a un cargo, siendo discapacitadas y obligando al empleador a crear las condiciones para que estas personas puedan desarrollarse adecuadamente. Entonces, totalmente de acuerdo, doctor Patrick, con, con su análisis. Es cierto, existen estas contradicciones muy serias en nuestra sociedad. Es parte de lo que hay que derribar, cómo a una mujer se le da el Día de la Madre y por otro lado es probablemente la mayor víctima de violencia hoy en día, ¿no? Y violencia de toda naturaleza. Hemos mencionado hay violencia física, psicológica, pero también hay económica. Hay mujeres, madres de familia que trabajan y de pronto tienen que dar todo el monto de dinero ganado a su marido, porque así lo ordenan las normas de casa, así lo ordena el marido. Entonces, esto es un tema que lejos de ser un tema de intimidad, tenemos que entrar a desentrañar y tenemos que ser capaces de derribar todas esas estructuras mentales que no nos están permitiendo abordar claramente y con mayor solvencia estos temas. Ya no es un tema de familia, es un tema de sociedad. Es un tema de sociedad, como bien lo dijo el doctor Perales. Bueno, y finalmente el caso de mi amigo, que me da mucho gusto también, Gonzalo Mendoza el Solar, efectivamente hay problemas serios en las áreas rurales. Déjenme contarles nada más. Yo estuve en Piura, fui jefa de Piura Tumbes un tiempo y me tocaba ir a Huancabamba, una zona muy linda de la sierra de Piura, pero muy abandonada. Y allí los casos que atendíamos como Defensoría del Pueblo eran pura violencia contra la mujer, pero no crean que eran golpes o contusiones, eran mujeres que habían sido atacadas con machetes, o sea, uno veía claramente la lesión en el cuerpo, en la cabeza de la mujer, y iba prácticamente herida, con dolor a señalarlos, no me hacen caso. ¿Por qué? Porque en este lugar rural, disperso, no hay autoridades, y si las autoridades que ejercen allí su poder, la cuota de poder que se les da, de pronto no la hacen de mejor manera porque consideran que la mujer incumplió algo en su rol de mamá o en su rol de esposa. ¿Ya? Con que decirle qué hiciste mal, nos hemos topado con esos casos. ¿Qué hiciste mal? ¿Te salió mal la sopa? ¿No le das de comer a tu marido? Ah, pues atente a las consecuencias. Esas eran las primeras respuestas a las mujeres de estas zonas. Entonces, sí es cierto que en la línea de la preocupación de la doctora López, por supuesto, hay que comenzar a dar medidas que puedan ser que puedan operarse tanto en la zona urbana como rural, pensando que en la zona rural inclusive no hay médicos y menos médicos legistas que puedan dar cuenta de la gravedad de las lesiones sufridas por estas mujeres. No sé, con eso creo que he contestado parte de las preguntas. Discúlpenme, por favor, por esta simpleza tal vez de abordarlas. Y no sé, doctor Perales, si habrá algún otro comentario, yo muy grata de seguir escuchando. Está con el micro apagado. Doctor Carlos Cáceres, ¿y quién habla? Ya. Dos, nos falta un tercero. He visto al doctor Ford, Alfredo Ford, que había enviado una nota. No sé si quiere usted utilizar el espacio para poder comentar su nota, doctor Ford. Si no es así, entonces vamos a dar la palabra al doctor. Sí, si es que me escuchan, no sé si se escucha. Sí, va a ser usted el tercero en la lista. Le daremos el momento al alba. Adelante, doctor Cáceres. Muchas gracias, doctor. Quería felicitar a la doctora por su muy buena presentación.
Ay, se ve. La desempeño impecable. En este caso quería mencionar la existencia de esta. De hecho, un poco el principio a este respecto tiene que ver con que ah, uno se puede hacer la idea de que los hombres que cometen violencia y eventualmente pueden cometer feminicidios son hombres, digamos, crueles, ¿no? Y digamos que ejercen la violencia con desparpajo, sin ningún tipo de. Pero muchos hombres y el ejercicio de la violencia que puede llegar al feminicidio no había una muestra de debilidad. O sea, frente a la incapacidad de interactuar con las mujeres de una manera, digamos, horizontal o, digamos, y de llegar a consensos, terminan no pudiendo, digamos, convencer tal vez o llegar a ese acuerdo y utilizar Tenemos la dificultad violencia, ¿no? con su... Oh, perdón. ¿No? Doctor Cáceres, hemos tenido dificultad de escuchar, se ha interrumpido varias veces. Ok, ¿Podría usted formular su pregunta brevemente para que pueda la doctora perfecto. captarlo? Sí. Disculpen no sé por qué hay una mala conexión. En todo caso, creo que la idea es que hay problemas con adaptarse al cambio del estatus de la mujer, ¿no? Ahora la mujer tiene otro nivel digamos, capacidad de poder, de interacción sus propios recursos y pueden haber esta falta de capacidad de adaptarse a este nuevo nivel, esta nueva capacidad de la mujer que ha cambiado y un rol del varón que no ha cambiado al mismo nivel o no se ha adaptado, ¿no? Es un tema que tiene que ver con la educación y con los mensajes, digamos, que se reciben a través de los medios de comunicación. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo el sistema jurídico da cuenta de esta situación? Si es que hay, digamos, atenuantes que pueden tener que ver con problemas psicológicos del varón y en todo caso, cómo esto puede llevar a un conjunto de medidas preventivas que eviten que muchos hombres lleguen a la violencia y el feminicidio, porque estamos hablando de que puede que la madre en una familia muera y el padre va a la cárcel y ¿qué pasa con los hijos? O sea, al final el drama se puede hacer muy complejo, ¿no? Básicamente es lo que quería preguntar, nada más. Muchas Gracias. gracias. Entiendo la pregunta, doctora Eugenia, que ha planteado el doctor Cáceres. Tiene que ver también con el pensamiento machista de nuestra cultura, ¿no? Y él está planteando que ahora que el rol de la mujer, ya más empoderada por economía también y por la educación, puede hacer que el género masculino no esté adaptándose a ese cambio. Creo que esa es la pregunta. Muchas gracias, doctor Cáceres. Muchas gracias. Adelante, doctor Morales Soto. Su micro está, ¿podría activarlo? Gracias, Ahora doctor. sí, adelante. Sí. Sugiero que la respuesta de la doctora Fernán ocurra ahora porque yo tengo 3 consultas que hacerle. ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién me está? Perdóneme, me distraje. ¿Me está Sí, hablando el sí, doctor Juan? soy el Doctor doctor. Morales Soto, usted iba a plantear 3 preguntas, creo, ¿no? Sí. Sí. Dicho que primero hable la doctora. Ah, Ha solicitado usted que la doctora conteste primero al doctor Cáceres y después usted plantea las 3 preguntas. ¿Eso es lo que ha pedido? Bueno, Exactamente, doctor. vamos a darle ese beneficio al doctor Morales. Adelante, Eugenio. muchas gracias. Muy interesantes, en verdad. A ver, doctor Cáceres, en verdad, mucho gusto también de verlo, después de mucho tiempo, pero
siempre con la admiración que le he tenido al trabajo realizado. Efectivamente, lo que usted dice es crucial. Yo creo que hay la necesidad de trabajar mucho en lo que es este nuevo reto, que no es novísimo además, esto lo tenemos hace mucho tiempo atrás, ¿no? Que la mujer pueda irse desarrollando en campos que resulten siendo competitivos inclusive para el varón, ¿ya? Pero además en la familia, efectivamente, puede tener un rol más protagónico en las decisiones en la medida en que la mujer obtenga por su cuenta, por su propio oficio, por su propia formación, mejores niveles económicos. Y eso no significa que esté dejando de lado al resto de la familia, porque ya está probado también que la mujer ha resultado una buena administradora de los recursos cuando ha sido beneficiada con ellos en algún momento. Entonces, yo creo que efectivamente tenemos que echar mano a a la formación mucho más, con mayor compromiso de lo que han llamado nuevas masculinidades, ¿no es cierto? Como el hombre, el macho, entre comillas, se va adaptando a una nueva sociedad donde se le requiere también en diferentes campos. Y ahí me acabo de acordar un detalle bien, bien interesante. Una vez se hizo una encuesta para preguntar a los varones, a los hombres, eh, ¿quién quisiera tener más horas con sus hijos? ¿Quién de todos quisieran tener más horas con sus hijos? Y la respuesta fue increíble en ese momento, le estoy hablando hace por lo menos 10 o 15 años atrás, pero la mayoría de varones decían, me gustaría tener más tiempo con mis hijos. Entonces, cuando estamos hablando de esta perspectiva inclusive de género, hay muchas normas culturales, hasta diría yo jurídicas, que han obligado al varón, al hombre, hacerse cargo, a obligarse de cierto tipo de actividades que lo han alejado de su entorno familiar y le han dado a conocer a través del tiempo y la cultura que efectivamente esta persona tenía que desarrollar, estaba más obligada a desarrollarse en un ámbito más público que privado. Hoy día, yo diría que es una gran oportunidad para lograr que tanto varón como mujer pudieran retomar esta importante dualidad frente a la educación de sus hijos, aunque no vivieran juntos, porque la paternidad y maternidad no es que no se limita a que yo convivo o no, es mucho más, ¿no es cierto? Entonces sí me parece un reto bien interesante trabajar con más ahínco con estas nuevas masculinidades, tener como reto la finalidad de esta relación más igualitaria, que está sentada además en un sentido democrático y de diálogo, de respeto a los derechos del otro. Yo particularmente pienso que parte del tema que nos afecta es que en nuestra sociedad no se respetan los derechos de las personas. Y a veces solemos pensar que, bueno, si es de mi familia o si es mi pareja, menos, no voy a tener inconvenientes. Al contrario, es peor, porque efectivamente estás violentando su esfera individual, que no tiene nada que ver con lo que cada uno deba hacer por la familia. Entonces, totalmente de acuerdo con su mirada y creo que hay que dar más énfasis a esto que he mencionado, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí, Gracias. escuchamos al Doctor doctor. Morales, adelante. Quisiera hacer algunas preguntas sobre la relación entre medicina y violencia. Los médicos atendemos los efectos de la violencia, es decir, los daños físicos, las lesiones o los efectos mentales. Con frecuencia, las mujeres agredidas esconden la causa de la agresión y la disculpan. Se nos enseña en la universidad cómo diferenciar una lesión traumática ajena y una casual propia. Entonces, es importante, ¿no?, el que podamos tener un rol importante
¿no? En detectar la violencia, ¿no? Y ejercer prevención. La pregunta es, ¿y cómo ejercemos prevención en estas condiciones? Por ejemplo, ¿qué enlace hay entre la práctica médica, consultorio de emergencia, y los mecanismos de protección ante la violencia? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Quién es el nexo entre la autoridad, ¿no? y el médico paciente? Lo otro, las emergencias. En los servicios de emergencia, desde hace muchos años se tiene idea de algo, que cuando una persona concurre 2 o 3 veces seguida por lesiones graves, por accidentes o por violencias, puede no regresar, ¿no? A una quinta o cuarta consulta porque la persona ha fallecido, víctima de la violencia o víctima del accidente. Entonces, es importante que podamos nosotros crear un mecanismo de nexo para detectar precozmente y poder dar un apoyo al paciente, ¿no? Los pacientes comúnmente niegan que eso esté ocurriendo, pero ese es el trabajo que tenemos que hacer. Lo otro, en las emergencias, ¿no? Ocurren lesiones graves, ¿no? Y sabemos que los pacientes mueren cuando se repiten las lesiones. Entonces, es importante que busquemos o creemos un mecanismo para eso. Otra pregunta, ¿hay algún mecanismo disuasivo o educativo, ¿no? de los agresores o solo hay sanciones? ¿Por qué? Si al hombre se le sanciona por una violencia, es muy posible que tenga una actitud revanchista después y que empeore la situación. Entonces, ¿qué mecanismos se han creado para hacer un manejo social de las relaciones de pareja? El alcoholismo y la violencia. Debemos establecer qué relaciones hay entre el consumo de alcohol, ¿no? o el alcoholismo en algunas personas ya como hábito nocivo, ¿no? y las lesiones por género. La publicidad hace mucha propaganda alrededor de la ventaja de tomar licor. Es la cerveza de la alegría, de la reunión, del fútbol, del buen momento con los amigos. Pero muchas veces eso se asocia a no solamente violencia, sino gestaciones indeseadas. Entonces, esas preguntas quisiera que se pudieran tocar. Gracias, Gracias, doctora. doctor Morales. Son varias preguntas, así que mejor le damos a usted el espacio, Eugenia, para que pueda irlas respondiendo. Ya, muchas gracias. Gracias, doctor Morales. Muy interesante sus preguntas. La primera de ellas, efectivamente, sí, la primera y la segunda yo la voy a vincular porque a mí me parece que todo establecimiento de salud, dado que tiene la historia clínica de la paciente, debiera marcar una alerta a esto que usted llama, digamos, que se incrementen las visitas de una mujer al establecimiento por los servicios de emergencia, sobre todo, ¿no? Por los servicios de emergencia. Entonces, creo que sí deberíamos tener historias clínicas con alerta, ¿de acuerdo? Y creo que eso sí se puede trabajar con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Salud. Es importante. El otro tema que ha sido debatido, discutido muchas veces, es que a los médicos no les interesa hacer la denuncia, ¿ya? No quieren verse inmiscuidos en un tema judicial. Le cuento, cualquier persona que ve algún acto de violencia puede hacer la denuncia sin tener siquiera el nombre del agente que violenta, ¿ya? No lo necesita. Pueden también acudir a hacer denuncias niños, niñas y adolescentes. No se les va a pedir mayoría de edad. Pueden hacerlo, ¿ya? Pero a los médicos especialmente les resulta difícil porque luego sienten que van a ser implicados en un procedimiento y van a tener que estar ahí como testigos, y etcétera. Y yo sí, eso sí lo veo como un inconveniente. Hay que revisar las normas y creo que en el caso de un facultativo debiera, y además que lo registre en la historia clínica, o sea, no debería sino ser un instrumento, alcanzar un instrumento y suficiente, porque lo está señalando un facultativo. Ya en el proceso mismo de investigación
Se llevarán a cabo otras pruebas con concurso del médico legista y quizás con algún perito si fuera necesario. Pero sí me parece bien importante lo que usted ha señalado, porque eso es parte de la preocupación que siempre hemos tenido. Yo le cuento que una de las cosas que no logré hacer, que me hubiera gustado, es conversar mucho con los servicios de traumatología para ver efectivamente qué tipo de lesiones estaban llevando y en qué épocas del año, porque parece increíble, pero hay cierta periodicidad en que se incrementa la violencia contra las mujeres. Y a veces tiene que ver, por supuesto, con estas festividades y lo que usted mencionaba del consumo de alcohol. Pero como ustedes han visto, cuando les he hecho la tipificación penal, en realidad ya el que uno consuma alcohol, consuma drogas o sustancias estupefacientes no te libera de ningún tipo de responsabilidad, al contrario, se agrava. Entonces sí deberíamos difundir por medios de comunicación, por redes, ¿no es cierto?, que el alcoholismo no te exonera de responsabilidad de la violencia. Al contrario, te va a agravar en el tema. Ahora, sobre la necesidad del mecanismo disuasivo. Miren, cuando se produce un acto de violencia y se comienza a realizar y a identificar a la persona que le ejerce, en verdad no solamente se da, bueno, la sanción tiene que ser la sanción penal, ¿verdad? Pero el fiscal, no, el fiscal y el juez pueden dictar una serie de medidas de protección para la mujer violentada. Entre ellas, no solo el alejamiento del agresor, sino que el agresor vaya a educarse con nuevos mecanismos para entender mejor sus relaciones interpersonales, el diálogo y el respeto por la mujer. Entonces, sí está considerado eso, pero está dentro de los mecanismos o medidas de protección. También tenemos, y qué bueno que lo pregunte, porque creo que esto nos ayuda también a socializar la necesidad que nosotros, donde estemos realizando nuestra labor, sea en la profesión que sea o en el ámbito donde nos toque, realmente debemos hablar sobre este tema. Esto es un tema que nos compete a todos, no le compete solo al Ministerio de la Mujer ni al Ministerio de Educación, es un tema que nos compete a cada uno de nosotros porque somos nosotros quienes podemos ayudar a que esa mujer que va por una lesión o que va a conversar sobre algún tipo de problemas psicológicos o de afectación mental, pueda realmente sincerarse y contar cuáles son estos episodios, porque parte de la grata profesión que ustedes ejercen los lleva a tener esta mirada integral del ser humano. Es imposible solo mirar o tener solo en cuenta la razón de la visita de la persona, sino indagar de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen y a la aproximación que les da su experiencia y habilidades, otros aspectos que podrían estar afectando a la mujer. Muchísimas gracias, doctor Morales, muy interesante. Muchas gracias, doctora Eugenia. Ahora le damos la palabra al doctor Alfredo Fort. ¿Podría activar su micrófono, doctor Fort? No se le escucha. Ahora Ya, sí. a ver, Adelante. sí, ahora sí, ok, gracias. Bueno, como ven por el fondo, he estado movilizándome, pero quería asistir de todas maneras a este evento. Estoy muy, muy complacido de los temas que se han tocado, porque yo también he trabajado con ellos y sigo realmente a nivel inclusive global, mundial. Entonces, lo que me gusta muchísimo de la presentación que ha realizado es bueno, no solamente temas, sino datos. Pero lo que estaba poniendo ahí en el chat es que quería también indicar que hoy día se están haciendo más, hoy se están haciendo muchos indicadores que están reconociendo el progreso, pero justamente llevándolo a otro nivel, como por ejemplo en instituciones globales, internacionales o inclusive peruanas, nacionales, a nivel alto, a nivel superior, ¿cuál es el porcentaje
que son mujeres versus varones, porque eso nos va también, y los países están trabajando todos ellos en Naciones Unidas, en varios organizaciones internacionales, para indicar efectivamente que hemos habido progreso. Hay mucho más mujeres que tienen una alta capacidad educativa hoy en día, pero entonces se refleja eso en los puestos, o sea que quería que ella nos comente eso también. Y lo segundo, rapidito, es, dado que el tema mío más bien es de medicina preventiva, que siempre he trabajado y lo sigo haciendo, es, ok, sí, hablamos de que hay que hacer las denuncias y detenciones, pero realmente, ¿por qué no trabajamos en el país de manera preventiva? Usemos todos los medios digitales, los medios radiales, televisivos, para poder efectivamente luchar contra este asunto de la cultura que ustedes varios han mencionado machista, ¿no es cierto? Y que podamos decir, al final perdemos todos, ¿no es cierto? Y poder hacer cambios y entonces que tengamos esa parte preventiva de poder mejorar la cultura peruana, que no se le diga siempre si somos machista, ¿no es cierto? Y lo último es que hay también prevención secundaria, que significa apenas una mujer ha recibido amenazas de violencia, que ella pueda denunciar. ¿Por qué? Porque va a saber que entonces se va a comunicar con el agresor y ese agresor entonces va a recibir y en forma obligatoria por ley va a tener que pasar un curso, va a tener que mejorar, va a tener que darse cuenta que no puede hacer, es más, ya él está prevenido, ¿entienden? Entonces tampoco lo que estamos haciendo, estamos previniendo no solamente una victimización mayor, sino la posibilidad de un feminicidio, ¿no es cierto? A ver qué comentario y muchísimas gracias por accederme, muy amables. Muchas gracias, doctor Ford. Adelante, doctora Eugenia. Doctor Ford, gracias. A ver, somos en el país 51% de mujeres en comparación de los varones. Efectivamente, hay más mujeres en puestos expectantes, funcionarias públicas, congresistas también, y otros, ¿no? Sin embargo, todavía es un grupo minoritario dentro de ese 51% de población femenina en nuestro país. Yo diría que en realidad tomando como base lo explicado por el doctor Cáceres, finalmente si hay un cambio de estatus en la mujer, no necesariamente es digamos, en todas las esferas, se está dando en algunas, donde la mujer ha logrado mayor profesionalización. Lo que requerimos es tal vez un otro tipo de estatus, ¿ya? Quizás, como bien usted lo mencionaba, esta valoración de la mujer por ser mujer en nuestra propia cultura, pero tomando como base que como todo ser humano, no somos perfectas, ni se trata de ser igual que el varón, no. Al principio era muy difícil a veces explicar estos temas porque de pronto uno escuchaba que nosotros queríamos ser más que el varón. No, no se trata de eso. Nuestra competencia no es el varón. Nuestra competencia es lograr un espacio en el cual se nos respete por ser mujeres, por ser mujeres. Hagamos lo que hagamos. Si es cierto, se ha alcanzado en la academia y en otros ámbitos una notoriedad. Inclusive hay altas autoridades en nuestro país que hoy día son mujeres, pero lo que nosotros requerimos en realidad es que la mujer de a pie, aquella mujer que simbólicamente representa a nuestro país, sea la que realmente sea apreciada en su comunidad, en su familia y en la sociedad. Y para eso hay que trabajar mucho. Efectivamente, también el tema de la prevención secundaria, estupendo, me parece muy importante, porque debería no esperar a que se generen los actos de violencia. Podría ser que uno tuviera, vamos a decir, una cartilla que sea de uso habitual, donde uno diga, oye, yo misma estoy escapándome de esta forma adecuada de abordar los problemas familiares. ¿Qué tal si, no? ¿Qué tal si nos vamos a una charla, no?
a ver cómo mejoramos nuestra comunicación. Dicho sea de paso, podemos estar en la era digital, pero eso no significa que estamos mejorando la forma o la manera de comunicar nuestros sentimientos, nuestras aflicciones o nuestras preocupaciones sobre nuestro propio destino y de la familia. Acuérdense que estamos en una época de incertidumbre. Este es uno de los años más difíciles de nuestro país. Y es cierto, preparémonos para enfrentarlo y crear nuevas medidas que puedan, como usted bien lo ha señalado, ser preventivas, no esperar a que los hechos sucedan para realmente juzgar. Yo particularmente creo más en la primera etapa, ¿no? En cómo evitas esto, que luego gastar en cómo lo repones, ¿no? O cómo lo reparas. Y a veces es irrecuperable. La pérdida de la vida de una mujer es irrecuperable, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eugenia. Tenemos espacio para... sí, doctor Morales, ¿quería usted participar? Mucho agradecería una inquietud, ¿no?, que la responda el doctor Alberto Perales, ¿no? ¿Qué hacemos para que las niñas que están expuestas a violencia o acoso puedan comunicar con más facilidad a los padres la situación que están viviendo? ¿Y qué hacemos para que las familias en general sepan en qué momento eso debe estar a cargo de psicólogos o psiquiatras o personas que puedan asistirnos en ese campo? Acabamos de pasar por una situación muy dolorosa. Una empresaria secuestrada por 11 días por una mafia de delincuentes terriblemente agresivos. Entonces, ¿qué hacer para eso? Gracias, doctor Morales. Tomaremos en cuenta esa pregunta para hacer lo posible de contestarla, porque es muy compleja. En todo caso, tenemos tiempo para 2 personas más que quisieran participar. ¿Habría alguien que quisiera plantear alguna pregunta? Bueno, si no la hay, empiezo por agradecer a la doctora Eugenia lo valioso que ha sido su participación con una conferencia realmente muy informada. Y que vea, genera tantas preguntas, tan valiosas las preguntas que hemos escuchado hoy día. Y la última que plantea también el doctor Morales, que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué hacer ante esto, ¿no? Porque este es un problema muy antiguo. De repente se han hecho muchas cosas, pero que no han dado el resultado esperado. Y entonces, ¿qué más podemos hacer? Debemos empezar por decir que hay 2 grandes grupos de violencia contra la mujer y la explicación del feminicidio. Tal como ha dicho la doctora Eugenia, un primer grupo es cuando una mujer es atacada por una persona varón que no tiene ninguna relación de vínculo afectivo con la víctima. Pero hay otro grupo en el cual el vínculo afectivo con la víctima sí está establecido por mucho tiempo. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que 2 personas que al inicio de su vida matrimonial, por ejemplo, o de pareja, han tenido un atractivo uno por el otro, se han enamorado, se han querido, han tenido hijos, pero terminan al final, en algunos casos muy graves, no solamente el esposo o el conviviente, asesinando a la mujer, sino también a veces asesinando a los hijos? Uno se pregunta, ¿qué ha pasado con esa persona? Si la relación era buena, ¿qué ha ocurrido que la ha modificado tanto y que la ha puesto al extremo opuesto, al punto tal que para el homicida hasta cierto punto, él entiende que ese es lo que tiene que hacer para resolver un problema que lo ponemos entre signos de interrogación? ¿Cuál es ese problema que provoca tanto odio y la inversión de sentimientos y de conductas?
Eso ya no es una patología del varón, eso es una patología del vínculo entre él y ella. No sabemos qué ha pasado, cuánto tiempo habrá transcurrido para que se llegue a ese final. Obviamente en psiquiatría nosotros sabemos que existen lo que se llaman personalidades anormales y hay personalidades que tienen dentro de sus sintomatología una dificultad moral de frenar los impulsos a veces agresivos. De modo tal que podrían haber también explicaciones desde el punto de vista psiquiátrico, en el sentido de que hay ciertas personas que están más propensas a no poder refrenar las emociones negativas y producen actos que quizás otras personas con menor patología podrían frenar antes de hacerlo. Pero son los psicoanalistas los que han planteado algunas premisas que valdría la pena recordar. Todos los niños que nacen, su primer contacto humano, su primer vínculo humano con otra persona es la madre. Y es la madre la que va a ir nutriendo a ese niño con los estímulos necesarios de amor para que ese niño tenga una salud mental mucho más adelante adecuada. Lamentablemente, no todos estos niños tienen esa posibilidad de tener una madre al costado. Y a veces la relación de pareja es tan negativa con lo que usted ha señalado, el uso del poder de parte de la pareja para venir maltratando a esta persona. Una madre que por supuesto no va a estar en las condiciones adecuadas de poder dar el cariño que debiera a sus niños. O sea, ese primer vínculo puede, según los psicoanalistas, en el primer año de vida, formarse con tantas dificultades que esos niños posteriormente van a tener mucha dificultad para amar, pero van a tener mucha más facilidad para odiar. Quiero con esto señalar que sí, tenemos muy claro cuáles son las consecuencias del feminicidio, pero nos falta muchísimo para poder comprender a qué se debe. No solamente hay cuestiones personales, hay cuestiones también de poder, del uso del poder dentro de la pareja. Le explico. En la década del 80, nosotros en el Instituto Nacional de Salud Mental hicimos un estudio para ver cómo iba la relación madre-hijo cuando el niño era menor de 12 años, ¿no? ¿Qué estaba pasando en la relación con la madre? Y nos encontramos, teníamos que visitarlos en sus propios hogares. Esto se hizo en el distrito de Independencia, que es una zona urbana marginal, ¿no? Y encontramos 8% de domicilios en donde la ama de casa no era la mujer, sino el hombre. Eran amos de casa. El poder lo tenía la mujer, no lo tenía el hombre. Y obviamente el poder lo tenía la mujer porque también era la que trabajaba, era la que traía el pan al hogar y por supuesto tenía mucho más poder y autoridad que el padre. Lo importante de este caso es que en ese estudio también encontramos que los niños que tenían estas situaciones, cuando se les preguntaba, ¿tú a quién quieres más? ¿Quién es la persona que...? Primero escogían al profesor de colegio. Segunda persona querida era la madre. Y el tercer nivel lo ocupaba el padre.
Y el 51% de los niños, cuando se les preguntaba tú, ¿a quién quieres parecerte cuando seas grande? ¿Como quién quieres ser? 51% decía no como mi padre. O sea, esta patología dentro de la familia, en el uso del poder y todas estas cosas, no las conocemos en detalle y por tanto debemos investigarlas, porque este complejo problema es, como usted ha dicho, doctora Eugenia, un problema que nos corresponde a todos. ¿Por qué es que estos feminicidios empiezan con la discusión de un problema que va incrementándose en volumen, en tamaño, y termina en esta situación? Si esa pareja supiera cómo manejar y resolver los problemas, de repente en muchos casos podrían evitarse. No quiero extenderme más, pero volviendo a las preguntas del doctor Morales, sugeriría lo siguiente, doctor Morales, doctor Wagner, todos los académicos que están presentes. Necesitamos investigación científica para profundizar en el problema y sobre la base de datos científicos poder sugerir los manejos preventivos necesarios, porque en esto tiene que ver mucho también educación. Yo sugeriría que nuestras instituciones, tanto la Defensoría del Pueblo como la Academia Nacional de Medicina, el sector salud y el sector educación, debieran reunirse para organizar un proyecto de investigación necesario para dar respuesta a tantas preguntas que ustedes han planteado y que si no las sabemos va a ser difícil que podamos manejar esta situación que parece se está incrementando, particularmente en Latinoamérica. Creo que su presentación, doctora Eugenia, que la vuelvo a retirar, la felicito, permite plantearnos ya como un compromiso moral, no solamente científico, a las instituciones del caso, para que podamos unir esfuerzos, producir conocimiento válido y sobre ese conocimiento válido pensar en las instituciones que tienen que generar las leyes necesarias o las acciones necesarias. Muy importante, y con esto termino, lo que ha señalado el doctor Morales y que ha sido ratificado por el doctor Ford. Cada paciente que llega a un hospital y que tiene que ser examinado con un principio de historia clínica, la historia clínica debiera tener un pequeño espacio obligatorio que cuando se sospecha, por los signos clínicos que ha señalado el doctor Morales, que existe una situación de violencia en el hogar, que muchas veces la madre lo evita porque después va a recibir más violencia, el médico debe tener la obligación científica y moral de indagar mucho más profundamente sobre esta posibilidad. Es decir, el problema es muy complejo, hay mucho que hacer, pero lo único que podemos hacer es juntarnos en la posibilidad de dar conocimiento válido que sirva para la sociedad. Con esto damos por terminado la reunión de hoy día y solicito al doctor Morales, que es el que maneja estas tertulias, para que dé las palabras finales. Adelante, doctor Morales. Gracias. Agradezco a la doctora Ferran Segarra por su excelente presentación y a los académicos doctores Alberto Perales, Guillermo Quirós y Patrick Wagner por su colaboración, al Comité de Damas y a la Secretaría de la Academia. Nuestra próxima tertulia será en junio 22, 11 de la mañana, con el tema Impacto Mundial de la Ruta de la Seda y el Desarrollo Económico de China. Ya somos parte de la Ruta de la Seda. Presentado por el doctor Carlos Aquino Rodríguez, profesor de Ciencias Económicas
de las Universidades Nacional de San Marcos y Católica del Perú. Están todos cordialmente invitados. Para cerrar la presentación, palabras de la doctora Lucy López por encargo del doctor Gustavo González. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Morales. Muchas gracias, doctora Fernán, doctor Perales, por la organización de esta tertulia, por todos calificados como central a la función de la Academia Nacional de Medicina, porque se trata nada menos de un hecho de mucha denigración de la mujer, ¿no? Y humillante, y bueno, ya ha sido calificada suficientemente. Bueno, doctora Fernán, ese es el tipo de temas que tratamos en las tertulias en la Academia Nacional de Medicina. Nos honra usted con su presencia y obviamente una tarea muy bien planteada por el doctor Perales como conclusión de esta sesión es que tenemos que hacer investigación y el tipo de investigación que de todos ha salido planteado es un tipo de evaluación de la implementación de la política. Ese es el tipo de investigación que necesitamos ahora. Una investigación como proyecto de investigación operativa que involucre a todos los sectores, pero es la investigación de la implementación de la política, porque de ese tipo de investigación va a salir el conocimiento nuevo que nos indique qué tenemos que hacer, porque aparentemente está todo en las normas, ¿no? Pero desde los diferentes enfoques que se han tratado, ese es el meollo del tema, ¿no? Cómo hacer cumplir en nuestra sociedad en este nuevo contexto o cómo modificarlas en todo caso, y esa modificación va a venir como resultado de la investigación operativa. Muchísimas gracias a todos y a nombre del encargo del doctor González, presidente de la Academia Nacional de Medicina, tengo el honor de cerrar esta sesión saludando a todos. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.